Muy buenas tardes. Es un grandísimo placer estar aquí para presentarles la película Dr. Jekyll y Mr. Hyde, dirigida por John Stuart Robertson en 1920. Lo primero que debo hacer es agradecer a la Fundación Marc el hecho de que haya pensado en mí para presentar esta película dentro de un ciclo tan ambicioso como el que se está llevando a cabo aquí, con las mejores películas del cine mudo, ese cine que a muchos nos fascina. Habéis podido ver a lo largo de este trimestre películas como Nosferatu, como Naná de Renoir, como Sangre y Arena de Fred Niblo. Vais a ver en mayo el Fausto de Murnau, ni más ni menos, presentado además por su gran reconstructor, Luciano Berriatua, la persona que sabe más de esa película y que ha hecho más por esa película. Y hoy me toca a mí hablar de El hombre y la bestia, que es como se llamó en España, una película que originalmente se llamó Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que está basado en una novela de Stevenson, The Strange Case of Dr. Jekyll y Mr. Hyde, de 1886. He tenido la ocurrencia de traerme de mi biblioteca la primera edición de 1886 del extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, porque para mí supone un auténtico hito en mi colección, puesto que hace muchos años, diría yo que yo tendría 17 años, sería 1968, en una vieja librería de Madrid, la librería del Prado, que entonces regentaba un anciano llamado Don Cayo, encontré una primera edición encuadernada en tela sajona de ese libro, publicado en Londres en 1886. Pedían 1.600 pesetas y yo en ese momento no las tenía. Entonces me fui, era una tarde, me fui a mi casa y allí pues lloré a mis padres, en concreto a mi madre, son más fáciles de ablandar las madres, y le dije, por favor, que hiciera un acopio de 1.600 pesetas que tenía que comprarme ese libro. Bueno, pues bien, mi madre generosamente sacó del calcetín esas pesetas y me las prestó, naturalmente sin posibilidad de devolución, y al día siguiente me dirigí, porque no tenía además clase, estaría yo en preuniversitario probablemente o en primero de carrera, y me fui a la librería de Don Cayo con ánimo de comprar el libro, cuando de repente llegué y me dijo Don Cayo que lo había vendido a última hora de la tarde anterior. Fue tal la desolación que me invadió que solo he podido calmarla mediante la adquisición después de muchos años, porque es un libro que sale muy poco en el mercado. Encontré en un volumen encuadernado, en una encuadernación bastante vulgar, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde de 1886, junto con el Dinamitero de Dynamiter de Stevenson en un mismo volumen que salió precisamente un año antes, en 1885. Exactamente, con la misma editorial, Londres, Longmans and Green and Company. De modo que todo surge porque un escocés genial, que murió en 1894 en la lejana isla de Samoa, en el Pacífico, se le ocurrió, en una noche de pesadillas y de insomnio, mezcladas las dos, cuando se dormía tenía pesadillas, cuando estaba insomnio obviamente no, pues se le ocurrió inventarse a estas dos criaturas que en el fondo son solo una, porque es la representación del mal y del bien, que se desdoblan por obra y magia, diríamos, de un médico loco, un mad doctor, como se llama en el mundo de la cinematografía, llamado Jekyll, que decidió que quería aislar en su interior la parte mala de su naturaleza. Y esa parte mala, por una serie de experimentos químicos muy extraños y la verdad es que inexplicables desde el punto de vista de la ciencia pura y dura, pues se convertiría en otra persona que, sin dejar de ser él, sería Mr. Hyde. Hay que decir también que la novela de Stevenson, que vais a ver ahora trasladada a la pantalla, no contiene todos los hechos amorosos que se van a narrar
dentro de poco en esa pantalla grande que tenemos aquí en la Fundación Marc, sino que se va a basar toda la cinematografía Jekyll Hydiana en una obra de teatro llevada a cabo por el señor Thomas Russell Sullivan, en 1887. Este señor era norteamericano, de modo que lo primero que existe en la saga de Jekyll y Hyde es el libro de 1886 de Londres. Un año después, un norteamericano, Sullivan, adapta la obra para la escena, que se estrena en Boston, una adaptación teatral del extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que no se publicó nunca. Existe un libreto exclusivo para uso de actores que recentísimamente lo tengo pedido, desgraciadamente no ha podido llegar a mis manos antes de dar esta charla, y mañana sábado que repetiré la misma charla tampoco, puesto que evidentemente no hay correo los sábados, pues recientemente se ha descubierto y se ha editado por parte de dos estudiosos en el tema. De modo que los amores que vamos a presenciar ahora, la novia que tiene nuestro amigo Jekyll, estas señoras cabareteras que tanto fascinan a Mr. Hyde, pues no tienen absolutamente nada que ver con la novela de Stevenson, en la que no hay un solo rasgo amoroso. En la novela de Stevenson existen los dos caracteres que se desprenden de una misma persona, Jekyll y Hyde, existen los amigos y poco más. No existe el asesinato de un determinado señor, que no os voy a decir quién, pero ya os podéis imaginar que tratándose Jekyll y Hyde va a haber asesinatos. En cualquier caso, es una trama completamente distinta de la novela. Yo os recomiendo que después de ver esta película os acerquéis a cualquier librería a comprar cualquier edición española del extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Hay muchas. Una de ellas os recomiendo, por ejemplo, la que ha aparecido en Anaya en la colección Tus Libros. Hay dos series de esta colección, una blanca y otra negra. La negra es la que está ahora en librerías, o azul oscuro quizá, y es una traducción muy fiable. También en Alianza Editorial, en muchos sitios está el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Fijaos, por ejemplo, cómo los que hayáis de vosotros leído el retrato, The Picture of Dorian Gray, el retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde, cómo hay muchos elementos de esa maravillosa novela que tienen que ver con el extraño caso del Dr. Jekyll y Hyde. Digamos que avant la lettre, ante litteram, el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde está anunciando ya esa novela que apareció en revista en 1890, 4 años después de la novela de Stevenson, y en formato de libro en el 91, y que tiene muchas adaptaciones cinematográficas, pero sin duda la mejor es la de Albert Lewin, de 1945. Acordaos cómo en el retrato de Dorian Gray, un retrato fantástico, asume todas las depravaciones del héroe y su decrepitud física, preservando al protagonista de la fealdad y de la vejez. De modo que tiene mucho que ver, puesto que en ese retrato también hay una especie como de encarnación del mal. Cada vez se va haciendo más viejo y más terrible el personaje del retrato, conforme Dorian Gray va adquiriendo rasgos morales también negativos. De modo que en este caso, en la novela de Stevenson, se materializa un desdoblamiento incluso físico del doctor, que es un tipo afable, distinguido, muy ético, muy pendiente de los demás, con un gran espíritu de sacrificio. Por ejemplo, vamos a ver cómo cuida de los más desfavorecidos en todo momento, y cómo atiende a los pobres en un momento en que obviamente pues no había las atenciones sanitarias que hay hoy día. De modo que ese señor tan apacible, tan bueno, novio en la película, no en la novela, de una dama exquisita, de la que hablaremos luego, pues se convierte después, por obra y magia o por obra y arte de la ingestión de un bebedizo por él mismo preparado, en un monstruo nauseabundo, repugnante, sediento de sexo, de violencia y de sangre.
especialmente por la noche, porque siempre hay la tradición de que en la noche es cuando los espíritus del mal abundan más. Pues bien, este señor Thomas Russell Sullivan, o Sullivan, no sé cómo se pronuncia exactamente, nació en 1849 y murió en 1916, o sea que diríamos que es casi coetáneo de Robert Louis Stevenson. Lo que pasa es que vivió más años. Ya sabemos que Stevenson tenía un problema muy grave pulmonar que se lo llevó a la tumba, por eso se fue a los mares del sur a los 44 años. Se estrenó en Boston, después tuvo mucho éxito en Broadway y esa obra de Sullivan es la que influye, es la que mayor número de adaptaciones ha tenido en la historia del cine fantástico. Son muchas, porque no olvidemos que estamos delante de una gran película sobre Jekyll y Hyde, pero no es la única. En 1908, fijaos en los albores de la cinematografía, ya fue filmada en los Estados Unidos una primera versión del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, patrocinada por la productora Selig Polyscope. Después, en Dinamarca, la productora nórdica llamada precisamente Nordisk rodó en Copenhague un Dr. Jekyll en 1910, 2 años después, y Lucius Henderson en el 12 hizo una tercera película sobre el tema de la novela stevensoniana, siempre dependiendo de la obra de Sullivan. En 1913 hay otras 2 adaptaciones de 2 productoras, no os aburro con los nombres propios, e incluso una versión coloreada, porque ya sabéis que los fotogramas coloreados no es una cuestión de hace unos años que se puso de moda y que tuvo mucha contestación por parte de los aficionados al cine, sino también un fenómeno que se da en los primeros años del cine. Y en el año 15 hay un Horrible Hyde de la compañía Lubin que también tiene su interés. Si no contamos una delirante película llamada Miss Jekyll y Madame Hyde que produjo Vitagraph en 1917 y que tuve ocasión de conocer y que es muy interesante pero en plan burlesco, sería este nuestro sexto film sobre Jekyll y Hyde, el que vamos a ver, el de Robertson. Pero está en pugna su cronología con otra producida por Louis B. Mayer, el famoso Mayer de Metro-Goldwyn-Mayer, en 1920 también, injustamente olvidada, esta de Mayer, en provecho de otras adaptaciones posteriores. Pero parece que el film de Robertson que vamos a ver es posterior, que el film de Mayer que no vamos a ver es posterior al que sí vamos a ver, porque se aprovechó del enorme éxito que tuvo la película Jekyll y Hyde de Robertson. Y curiosamente, en 1920 se hacían por tríos las películas sobre Hyde, en el 13 hubo varias y en el 20 también. Se rodó una película mítica de la que nos podría hablar mucho Luciano Berriatúa, que va a presentar la película que hemos anunciado antes sobre Fausto, porque es de Friedrich Wilhelm Murnau, uno de los grandes cineastas alemanes. También tocó el tema de Jekyll y Hyde en una cinta llamada Der Januskopf, o sea, la cabeza de Jano. Jano, ya saben que es un dios latino que tiene doble faz y que se colocaba, era el dios de las puertas, porque una miraba para adentro y otra para afuera, pero que también es obviamente el dios de la doble personalidad. Pues esa película de Januskopf fue interpretada, protagonizada por Conrad Veidt, que es uno de los grandes actores alemanes de la época, y a juzgar por las pocas fotografías que han llegado hasta nosotros, porque se ha perdido por completo esa cinta, pues bastante alejada de la obra stevensoniana, de la obra original de este libro que tenemos aquí. Incluso no solo hubo esta tercera película de 1920, decía yo tríos, aquí habrá de quintetos, porque Arrow Film Corporation hizo un Dr. Jekyll y Mr. Hyde esa misma anualidad, y A1 Comedy, otra también burlesca, When Quackle Did Hyde, también de 1920. La versión de Jekyll y Hyde rodada por John
Stewart Robertson es extraordinaria, buenísima. Ya vais a ver cómo lo vais a pasar en grande. No sé si esta versión, por lo menos la que yo tengo en DVD, me imagino que también esta, utiliza un tintado de los fotogramas muy curioso, azul para los exteriores y marrón para los interiores, lo cual le da una característica muy peculiar y muy interesante. Al comienzo comprobaréis cómo la acción entra lentamente. Hay numerosos carteles que explicitan el tema de la lucha, de la pugna inicial, primordial, diríamos, entre bien y mal, que está en todas las mitologías del orbe, pero en cuanto se explicita ese conflicto de una manera ya absoluta, pues entramos en materia. Es una película muy breve, no llega a los 70 minutos, poco más de una hora, o sea que es una película que no en absoluto se cansa en ningún momento, sino que se ve con gran interés. Las metamorfosis de su protagonista, de un John Barrymore, que está en estado de gracia, es una de las grandes creaciones de uno de los grandes actores de cine mudo de la dinastía de los Barrymore, que por cierto tiene en el cine actual una descendiente ilustre, Drew Barrymore, que todos habéis visto en muchas películas. Pues en ese momento competían en fama en la cinematografía norteamericana Lionel Barrymore, su hermana Ethel y su hermano John. En esta ocasión nos encontramos con John Barrymore, que en ese momento tendría unos 37 años y que era un auténtico maestro a la hora de metamorfosearse en todas sus interpretaciones. Y aquí, obviamente, pues, es muy importante que sea capaz de encarnar a ese guapo, apolíneo y positivo Dr. Jekyll, y también ese su alter ego peludo, no solo dionisíaco, sino también demoníaco, que tiene que ser encarnado por él mismo, ¿no? La verdad es que las metamorfosis de Barrymore son absolutamente geniales, en un decorado de retortas, de alambiques, pues que claramente bizarre, como dicen los franceses, que se van a convertir a partir de esta película en elementos indispensables en las películas de terror sobre médicos locos o fantásticos, como el Dr. Jekyll o más adelante el Dr. Frankenstein, en la película inolvidable James Whale de 1931 y en todas sus secuelas, ¿no? Pero no solo Barrymore está absolutamente sublime en esta película, sino que contamos con la presencia de la bailarina del music hall, del cabaret, que es Nita Naldi. Nita Naldi, que es víctima de Hyde, que tiene relaciones con ella y después va a abandonarla, a la que conoce en un tugurio, en un antro, pues está bellísima y hay un finísimo erotismo en las escenas en que aparece Nita Naldi. Pero además contamos en el papel de la novia del Dr. Jekyll, diríamos la antagonista de Nita Naldi, que sería la novia de Mr. Hyde, que es el mismo señor, pero ya sabemos que metamorfoseado en personaje maligno, la que hace de Millicent Carew, la hija del Dr. Carew, George Carew, pues es Martha Mansfield, una de las actrices más importantes de la época. Una mujer que había nacido en 1899, que ya era una célebre actriz en 1920, a los 21 años, bellísima, ya lo veréis, pero que tuvo la desgracia de morir quemada durante un rodaje mientras conducía su coche, que tuvo un aparatoso accidente, el que resultó quemada en un porcentaje importante hasta morir. Eso ocurrió en San Antonio, en el estado norteamericano de Texas. Y que era una de las actrices más prometedoras de la época. Quién sabe incluso si tendría 28 años cuando nació el sonoro, hubiera sido una de las grandes actrices de la primera época del sonoro, pero se nos fue víctima de ese
accidente. Otros actores que aparecen en esta producción de Famous Players Lasky Corporation, que es la productora de la película, y con Adolf Zukor como nombre propio de esa productora que aparece en los carteles de la misma película de la que estoy hablando, pues otros actores igualmente importantes. Por ejemplo, en el papel del siniestro Edward Enfield, que es uno de los invitados a la cena de George Carew, el padre del suegro del Dr. Jekyll, el hipotético suegro, porque nunca se casará con ella, que es Cecil Clovelly, que hace como de libertino, pero francamente bien. Y otro de los grandes actores que aparecen en la película, haciendo precisamente de Sir George Carew, el padre de Millicent, de Martha Mansfield, actriz, es Brandon Hearst. Brandon Hearst hizo muchísimo cine con posterioridad y pues la verdad es que es de los que hicieron una carrera más larga, porque evidentemente John Barrymore hizo también muchas películas mudas y también sonoras. Murió a los 60 años en 1942, alcohólico de cirrosis, pero el paso del mudo al sonoro a Barrymore tampoco le sentó demasiado bien, como a tantos otros actores y actrices de la época. Tenemos también a Charles Lane haciendo de Richard Lanyon. Richard Lanyon es un personaje importante que aparece en la película como uno de los íntimos amigos de Dr. Jekyll y que en la novela es uno de los protagonistas, porque realmente él y otro personaje llamado Utterson, el abogado, pues son las personas que investigan la naturaleza de Mr. Hyde y los que pues descifran el enigma que consiste en que ellos se encuentran con el señor Hyde por la calle entrando en la casa del Dr. Jekyll, pero no saben que realmente es producto de una metamorfosis del propio profesor. Utterson y Lanyon son los vínculos, junto con Sir George, pero un Sir George muy cambiado con respecto al de la novela, los vínculos que unen la película con la novela de Stevenson. Hay que decir también que el mayordomo del Dr. Jekyll, Poole, conserva el nombre que tiene la novela, lo encarna un actor estupendo también de reparto llamado George Stevens y da una imagen de fidelidad a su amo verdaderamente ejemplar, que siempre a lo largo de todas las películas que se rodarán sobre el extraño caso de Dr. Jekyll y Hyde, pues seguirán existiendo esas connotaciones de fidelidad por parte del mayordomo, que es un papel importante. En la novela se elude, solo se alude, pero se alude a la actividad nocturna y malhechora del amigo Hyde. Hay también una escena que vais a ver de atropello de un niño en la calle por parte de Hyde. En el caso de la novela es una niña, pero en general se elude toda actividad de carácter sexual por parte de Mr. Hyde. Sin embargo, en la película está muy explícita esa actividad sádica de parte de Mr. Hyde, aunque no tanto como en otras películas posteriores y clásicas sobre el tema, como por ejemplo aquella que Frederick March en 1933 protagonizara, o incluso la que Spencer Tracy en el año 41 llevara a las pantallas, siempre sobre el mismo tema, y que seguro que habéis visto con mucha más facilidad que la que vamos a ver hoy, porque son muchísimo más populares. La película del 32, me he equivocado, no del 33, con Frederick March, es de Ruben Mamoulian. Si tuviéramos que elegir una solo de todas las películas que se han rodado sobre Jekyll y Hyde, y yendo contra mí mismo porque estoy presentando la película esta maravillosa de Robertson, yo diría que la de Ruben Mamoulian es la clásica, la representación más directa y mejor que se ha hecho en la historia del cine, seguida de cerca por esta que vamos a ver hoy. Porque además
goza de la presencia de una de las mujeres más fascinantes del cine de los años 30. Estamos hablando de cine sonoro, claro, y este ciclo es de cine mudo, que era Miriam Hopkins. Miriam Hopkins hace de la prostituta equivalente a la bailarina Nita Naldi en la película que vamos a ver, con una sensualidad, con una capacidad de encarnar ese personaje que pocas veces se puede ver en una pantalla de cine. De modo que os recomiendo, está en DVD, lo mismo que está también la película de esta tarde en DVD. Lo que pasa es que yo me da la sensación de que está descatalogada porque a mí me costó muchísimo localizarla cuando me invitó mi amigo Javier Gomá a dar esta charla. Y tuve que acudir a todas mis influencias en el mundo cibernético para conseguirlo, pero en cualquier caso buscadla, que a lo mejor la encontráis también vosotros con más facilidad. Sin embargo, la versión de Ruben Mamoulian con Fredric March y Miriam Hopkins está en cualquier establecimiento que venda DVDs. Lo mismo que se encuentra con facilidad, incluso en una misma carátula, junto con la de Mamoulian, la película del 41 que he dicho que interpretaba Spencer Tracy, de Victor Fleming, el mismo director de El Mago de Oz y de Lo que el viento se llevó, con dos mujeres de excepción, que yo creo que incluso a veces se ha dicho que están sus papeles cambiados, porque hace de la novia del Dr. Jekyll Lana Turner, que está fantástica, pero que tiene algo de femme fatale siempre. Y sin embargo hace de prostituta Ingrid Bergman, que tiene más como de mujer bondadosa y de novia de Jekyll que de prostituta. Pero lo hace tan bien Ingrid Bergman, está tan maravillosa, porque las sevicias a las que Hyde somete a sus novias respectivas, lo vamos a ver menos en la película de Robertson, pero desde luego se ve perfectamente la de Mamoulian, y en la de Fleming son terribles. Es lo que llamaríamos ahora los malos tratos más atroces que se pueden inferir a una mujer. Y Ingrid Bergman está que se sale, se come a Spencer Tracy claramente. Lana Turner está muy bien, pero es un papel más anodino. Y Spencer Tracy no nos lo creemos nunca de Mr. Hyde. Creemos siempre que sigue siendo un hombre bondadoso y no acabamos de enterarnos de que es capaz de convertirse en Hyde, ¿no? Pues yo diría que si tuviéramos que citar alguna otra película sobre el tema que no fuera estas dos que he citado, de Mamoulian del 32 o de Fleming del 41 y desde luego esta de Robertson del año 20, tendríamos que citar también otras tres. Permitidme que sea escueto y que solo me refiera a tres. Una de ellas sería del año 1959, una película tardía pero hermosísima del gran Jean Renoir, el hijo del pintor Pierre-Auguste Renoir, uno de los grandes cineastas de la historia del cine universal, que en Le Testament du Docteur Cordelier también trazó la historia del Dr. Jekyll y Hyde, llamándolo Cordelier en este caso, con un Jean-Louis Barrault que está impresionante. Y después, cómo no, la factoría de terror más importante que ha habido junto con la Universal de toda la historia de la cinematografía, o sea, la Hammer británica, en 1960 también dio su versión del Dr. Jekyll y Hyde, no solo esa, porque tiene también dos versiones importantes de la Hammer. Una de ellas, The Two Faces of Dr. Jekyll, de 1960, la dirigió Terence Fisher, el mismo director que llevó a cabo esa hazaña del Drácula de 1958 con Christopher Lee y con Peter Cushing. Pues bien, con Paul Massey y con Christopher Lee también pues compuso esa película que es admirable, The Two Faces of Dr. Jekyll, de 1960. Y en 1971, recuerdo haberla visto en estreno cuando se vino aquí, cuando yo era un muchacho de 20 años, se estrenó en el 71 también de la Hammer, una película titulada Dr. Jekyll and Sister Hyde, de Roy Ward Baker, en el que se jugaba muy hábilmente con la transformación
de Jekyll en una mujer malísima, que era Sister Hyde, su hermana Hyde, a la que hace pasar por su hermana, y por eso le dice al mayordomo que le dé las llaves y que le dé el paso a su casa, como vais a ver también en la película de hoy. Pero es muy curioso ese cambio de sexo, ya de algún modo se anunciaba la postmodernidad con este cambio de sexo de Dr. Jekyll, con Ralph Bates en el papel de Jekyll y con Martine Beswick en el papel de su hermana hipotética Sister Hyde, que está estupenda y que yo creo que hizo muy bien Roy Walt Baker, en lugar de travestir a Ralph Bates, buscar una mujer que hiciera de su yo femenino. Ha habido otras películas más recientes que sinceramente no he visto. Lo que tenemos algunos cinéfilos es que nos quedamos en unos años y las películas modernas nos interesan mucho menos. Pero me corregiréis si me equivoco, se está anunciando hace tiempo un Jekyll que iba a dirigir ni más ni menos que el danés Nicolas Winding Refn, el director de una de las grandes películas que han estado hasta hace poco en cartel, que es Drive. ¿Os acordáis del conductor aquel? Un thriller verdaderamente admirable. Pues iba a dirigirlo un Jekyll él. Pero al final parece que es un director llamado Denis Iliadis, que debe ser de origen griego, por eso de la Ilíada de su apellido, que con Keanu Reeves, que es un actor extraordinario, acordaos de Matrix, la interpretación del actor hawaiano Keanu Reeves, iba a encarnar a Jekyll y Hyde, y parece ser que todavía esa película, insisto en que si alguien sabe qué va a pasar con ella, puede estrenarse en el curso de 2012. De modo que esa sí que la veré con interés por Keanu Reeves y sobre todo porque la iba a dirigir ese gran director danés que es Nicolas Winding Refn. La película, no os la voy a contar, obviamente, tiene una particularidad que sí quiero subrayar aquí para que os fijéis en ella. En la deriva de Jekyll hacia el mal, o por lo menos hacia una investigación en la que se bordean los dominios del mal, esa investigación que quiere desdoblar su personalidad, que al final es una transgresión contra el orden establecido y por tanto va a tener su castigo, no tiene lugar por una simple afición de Jekyll a investigar en los dominios de lo prohibido o de lo oculto, sino, y esto es extraordinariamente original de esta película, de esta que vamos a ver hoy de Robertson, tiene lugar por inducción de su futuro suegro, de Sir George Carew, porque es un individuo libertino, su suegro, y entonces siempre le dice a Jekyll: tú eres un auténtico inocentón, no has vivido, te vas a ir al otro mundo sin las experiencias que debe tener un hombre como es debido. Entonces, eso es lo que a Jekyll le influye para intentar buscar el aislamiento de su yo negativo e intentar así vencerlo, porque en el fondo es noble la idea de Jekyll en esta película. Él lo que quiere es aislar a su yo negativo para controlarlo de alguna manera. Lo que ocurre es que cuando se juega con fuego acaba uno quemándose y es el yo negativo el que acaba llevándose al huerto al yo positivo, o sea, es Mr. Hyde el que predomina sobre el doctor Jekyll. Pero esa idea de que quien lo conduce al mundo de los bajos fondos, al doctor Jekyll, y quien le va seduciendo para que se convierta en un malvado, sea precisamente el padre de su novia, que es una novia maravillosamente pura y genial y completamente una Margarita del Fausto que nos lleva hacia arriba, es muy curioso, muy sintomático y muy original en la película de este señor, del que voy a decir también dos palabras para ir terminando. El director de la película es John Stuart Robertson. John Stuart Robertson nació el 14 de junio de 1878 en la ciudad de London. Digo London porque es un Londres de Canadá, de Ontario, entonces si digo Londres puede haber equivocación, y murió en 1964, 86 años después, en California. Era actor, también director,
hizo muchísimas películas, hasta 57, primero con Vitagraph, la productora, después con Famous Players Lasky, que es esta productora de la película que nos ocupa, y dejó la dirección de películas en el 35, nunca realmente se movió bien entre el mundo del cine sonoro, pero vamos, hizo algunas películas sonoras, pero desde luego su obra maestra, con mucho y sin la menor duda, es la que vamos a ver hoy. Si es conocido Robertson como director, es por el Dr. Jekyll and Mr. Hyde, El hombre y la bestia, como se llamó en español. Y he visto en internet, no sé si me ofrece demasiadas garantías, que los famosos Byrds, el conjunto de música pop norteamericano de los años 70, en activo entre el 64 y el 73, una década como más o menos los Beatles, un poquito posteriores, puesto que los Beatles estuvieron en activo pues, hasta el 71 más o menos, pues cantaban una canción bastante célebre que se llama Old John Robertson, y he leído, sin creérmelo mucho, porque tengo aquí la letra y tampoco hace mucha alusión a su actividad cinematográfica, en forma de balada típica anglosajona, una canción sobre el viejo John Robertson, que llevaba siempre su sombrero Stetson, ¿no? Y la verdad es que, por lo que he visto, pertenece a la canción al álbum Younger Than Yesterday, más joven que ayer, del 67, y parece un homenaje. Tampoco me extraña que estos muchachos que componían el grupo de los Byrds se sintieran atraídos por el cine mudo y por el cine de terror, porque era también muy dentro de las recuperaciones de la época. Yo creo que vais a disfrutar una barbaridad con esta película muda, producida, repito, por Famous Players Lasky en 1920, con la novela The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde como hipotexto, como basamento sobre el que se levanta la arquitectura de la película, y con la intermediación importantísima de Thomas Russell Sullivan, coloreando de femineidad y de presencia de mujeres y de amores, una novela, una acción narrativa que se basaba fundamentalmente en la explicitación de la dualidad entre mal y bien, y que no atendía a este tipo de cosas más mundanos, pero que siempre nos distraen mucho y nos interesan en las películas. Bueno, se dice también siempre, lo podéis ver en todas las monografías de cine fantástico al respecto, lo que tardaría John Barrymore en maquillarse a diario, pues eran verdaderas horas de maquillaje para convertirse en Hyde, lo mismo que Spencer Tracy después o Fredric March antes. La verdad es que el personaje de Hyde en esta película es particularmente repulsivo. Yo diría que de todas las películas que se han rodado sobre Jekyll y Hyde, esta que vamos a ver hoy es la más terrorífica. Es terror en estado puro. No os asustéis porque luego lo vamos a soportar todos juntos, pero en cualquier caso os digo que es una película de miedo, porque hay otras películas en las que se mezcla el elemento científico, pero esta película está acentuada, está basada, está caracterizada por la búsqueda de lo terrorífico. Vamos a disfrutar entonces de Dr. Jekyll y Mr. Hyde de John Stuart Robertson, 1920.